Voltéala porque no lo están patrocinando todavía, mi amor. Claro, claro. Todo eso puede venir. Señores, bienvenidos al episodio 2 de la segunda temporada de Magazine Jurídico, el podcast. ¿Sí? Nos enteramos nosotros en el último programa que ya estamos en la segunda temporada. Le agradecemos muchísimo su colaboración, su sintonía y sobre todo la gran y la buena recepción que ha tenido el podcast, no solamente en la comunidad jurídica, sino también en el público en general. Recuerden que estamos en Instagram como Magazine Jurídico y también estamos en Twitter como Mag Jurídico. Descarguen este y otros episodios en cualquiera de las plataformas de podcast. Y con esta introducción tan formal le doy la bienvenida a mi querido compañero desde los días de la radio, Jorge Mancebo. Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, porque esto se está grabando de tarde, por la costumbre. De nuevo, es un honor poder estar con ustedes que se toman el tiempo de buscarnos en las diferentes plataformas donde estamos, en Spotify, en YouTube, y poder ponerse al día con todos los temas de actualidad que traemos en Magazine Jurídico. Señor Mancebo, muy elegante en el día de hoy. Sí, señora. Esto al final sí se está pasando por televisión, confírmame. Pronto venimos por Ruta 66 gracias a nuestro querido amigo Hugo Veras. Muy bien. Todo al salir bien. Sí. Entonces, pero mientras tanto nos pueden ver en YouTube, ¿verdad? Nos pueden ver en YouTube y en las plataformas de podcast. Jorge Mancebo, hoy hablamos de derecho y hablamos de tecnología, una combinación interesante, y para eso tenemos un invitado que lo conozco desde las aulas de Ucamaima, claro. De la casa. Por eso que uno se siente tan feliz y se ha desarrollado como un tremendo abogado y también maneja muchísimos temas interesantes de tecnología que aplicados al derecho realmente son una fórmula sin falla. Nos acompaña nuestro querido Emmanuel Montaz. Bienvenido a Magazine Jurídico. Acérquese ahí. Esto es en vivo, gracias. Que se graba, no se preocupe. Un súper placer estar con gente que aprecio y que respeto tanto como son ustedes dos, así que súper honrado de compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Qué bueno se siente haber estudiado conmigo? Cuéntale a Jorge, porque eso él realmente tú no conoce de sus años de Ucamaima, Emmanuel. ¿Tú quieres, verdad, que yo sea muy sincero o quieres que diga? Recuérdate que todo la comunidad jurídica de República Dominicana y tal vez de Latinoamérica te escucha. Gracias. Okay. No, un súper placer. Imagínate tú, toda una dama, una tradición jurídica extraordinaria a nivel familiar que ya continuó también. ¿Peleaba, no Emmanuel? No, nada. Era buen estudiante, Claudia. Excelente. Sí. Y no hacía chivo. Nunca en la vida. Nunca chivo. Chivo no. Claudia. Okay. No nos dejaban. No. Habiendo pasado ya los temas protocolares. Sí. Bueno, pues tú veas, Emmanuel, y los amigos que nos sintonizan, me encuentro en la calle mucha gente que está enganchando de nuevo con el programa, porque a nosotros mucha gente nos seguía con las redes, pero nos dejó de sintonizar en el programa de radio, que tú te acuerdas, claro, que tú nos visitaste. Pero Magazine Jurídico es un programa de derechos, de abogados, es así, de esos temas tan complejos que hablan los abogados. Y le dije, no, señor, y menos ahora que estamos en podcast, que el concepto es mucho más relajado, mucho más fresco, y ya tú ves cómo entró Claudia, ¿verdad? Así como chilling. Entonces, mira, Claudia, yo quiero hacer una introducción, porque tú sabes que esto tiene una mezcla, y esto es, yo lo siento mío, este tema. Mío. No, yo te dejo tranquilo. Este programa es tuyo, Jorge Mancebo. Gracias. Pero recuerda que llevamos soluciones legales a problemas reales. Sí, señora. Esa es, me faltó dar esa explicación. ¿Cómo es soluciones? Legales a problemas reales. Siendo lo más práctico posible. Entonces, mira, hablando de practicidad, mucha gente que me conoce sabe que yo estoy muy ligado en el tema fintech, y que dicho sea de paso pertenezco a la Asociación Dominicana de Empresas Fintech, que es AdoFintech. Entonces, hay un concepto que se está por ahí, que muchos pensadores y mucha gente del medio dice que en los próximos 15 años todas las empresas van a ser de tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que industrias como las fintech, que son empresas tecnológicas financieras, ¿verdad? Industrias como PropTech, que son empresas de propiedad y tienen una mezcla
tecnológica, como las empresas de real estate, las empresas inmobiliarias, tienen ahora soluciones de unas visitas guiadas 360, que tú sin ir al inmueble, tú puedes entrar de manera virtual. Está muy de moda el tema de la realidad aumentada. Tú te pones unos lentes y tú puedes recorrer el inmueble sin salir de tu casa. Pero luego están las Insurtech, que son las empresas de seguros con tecnología. De hecho, aquí en República Dominicana tenemos una Insurtech, que es una empresa de seguros digitales, una de las primeras de América Latina, a propósito, para que tú veas lo chévere que vamos avanzando en todo eso. Pero luego salen una vertical que es la tuya, que son las empresas legales. Y las empresas legales que tienen como eje transversal la tecnología se llaman LegalTech. Y por eso invitamos a nuestro amigo Emmanuel, porque Emmanuel tiene una de las primeras LegalTech de la República Dominicana, que se llama Lex2. Por eso lo invitamos y queremos hablar con él de Lex2 aquí en Magazine Jurídico. Tremenda introducción. Emmanuel, coméntanos más o menos este proyecto que traen de innovación. A propósito, después de esa introducción que te dio Jorge, de la falsa creencia que hay en Dominicana de que los abogados no son buenos manejando tecnología. Y es cierto, los abogados somos bastante malos con los temas de tecnología, aunque definitivamente de hace unos años para acá ha habido avances muy importantes en el área tecnológica relacionada con abogados, pero más desde el punto de vista de un back office. O sea, cada vez es más frecuente que los abogados se apoyen de la tecnología para la realización de actividades de back office, de detrás de oficina, no que tienen que ver directamente con un cliente. LegalTech es una vertiente diferente, una vertiente más agresiva. ¿Por qué? Porque la prestación del servicio legal al cliente. Back office es que me permite a mí eficientizar mi proceso desde el punto de vista administrativo, de gestión, en sentido general. El LegalTech ya es una relación directa con el cliente. Yo estoy prestando servicios legales a un cliente a través de la tecnología, y ya es un avance, es un salto sumamente importante en comparación con la forma que tradicionalmente prestamos servicios legales. O sea, sin ánimo de descifrar la edad de cada uno de nosotros aquí, ya yo tengo la mitad de mi vida siendo abogado y seguiré siéndolo, pero esto realmente yo entiendo que puede ser un salto extraordinario, y entiendo, como bien tú mencionabas, que será hacia donde el mercado paulatinamente, de forma secuencial, se irá moviendo, porque los abogados somos también muy conservadores, eso sí hay que decirlo. ¿Cómo tú evalúas, si es algo que Jorge y yo cuando comenzamos el podcast lo tratamos en un par de episodios, cómo tú valoras el impacto de la virtualidad en los aspectos que ha tratado de aplicar el Poder Judicial accidentalmente en medio de COVID, y cómo tú lo ves proyectado al futuro? Yo creo que se dieron pasos extraordinariamente importantes como resultado de la pandemia. De hecho, Lex2 es hija de la pandemia, un resultado de la pandemia. Y algunas de las medidas tomadas por el Poder Judicial también fue como resultado de una situación de emergencia. Yo pienso que los avances que se lograron fueron muy importantes. De hecho, hay un proyecto de ley que ya se supone que se va a aprobar próximamente, tendente a formalizar esto, porque ustedes recuerdan, a nivel del Tribunal Constitucional se decidió que tenía que haber un mecanismo legal que permitiera las audiencias virtuales. Así es. Yo entiendo que ese debe ser la pauta a seguir, salvo escenarios muy específicos. Por ejemplo, en materia penal es extremadamente difícil llevar a cabo una conclusión, una audiencia ya de medidas, de una audiencia de fondo a través de un mecanismo virtual. Eso es casi imposible por el tema de la dinámica probatoria. Pero eso no son la mayoría de los casos. Casos laborales, casos civiles, casos de naturaleza comercial, a nivel de Tribunal Superior Administrativo, se pueden conocer a través de medios virtuales. Hay otros que no. Tú me dices, por ejemplo, un amparo que requiere otro tipo de formalidad de manejo de pruebas. Quizás podemos hacer excepciones, pero la regla debería ser conocer las audiencias vía virtual, por lo menos eso pienso yo. ¿Cómo tú ves la situación de República Dominicana de cara a otros países que poco a poco también han ido tendenciándose a aplicar virtualidad a los temas legales? Yo creo que los pasos que dimos durante la pandemia fueron fenomenales, pero tuvimos un gran retroceso, a mi parecer, con la decisión del Tribunal Constitucional cuando se detuvo ese mecanismo que se estaba implementando.
Yo quiero pensar que esos avances continuarán luego de que se apruebe este proyecto de ley que sometió precisamente al Poder Judicial en virtud de su facultad de promover cambios legislativos. Yo quiero pensar que eso se va a aprobar y que retomaremos esa dinámica anterior en la que se podía llevar a cabo audiencias virtuales y mucho más. Claro. Mira, Emmanuel, hablando del Lextu, que a mí personalmente me parece un proyecto, bueno, ya no es un proyecto, es una empresa, producto, como tú decías, de la pandemia, que me parece muy innovador, y eso abre un capítulo interesante en República Dominicana en términos de nuevos emprendimientos. Aquí se cataloga a República Dominicana como uno de los países mejores conectados de la región a nivel de infraestructura en términos de telecomunicaciones. O sea, yo vengo, como ustedes saben, 17 años de trabajar en la industria de las telecomunicaciones. Entonces, ya, por ejemplo, para que tengan una idea, la penetración en términos de celulares de smartphone ya pasa el 70%. Es decir, antes uno pensaba que la gente de a pie de repente tenía un celularcito, un maquito. Ya todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo. Entonces ya tiene la capacidad de acceder a nuevos servicios y todo eso. Cuéntanos un poco de Lextu. ¿Cómo funciona Lextu? ¿A quién va dirigido este servicio en esta etapa? Ok. Básicamente, como nació este proyecto fue como un mecanismo de brindar servicios legales a personas que tradicionalmente se mantienen bastante apartadas de la dinámica contractual con un abogado. O sea, nosotros tenemos la tendencia a crear cortinas con nuestra propia formalidad, con el lenguaje con el que hablamos, que resulta muy difícil llegar a personas comunes, como somos la mayoría. Entonces, Lextu pretende romper esas barreras, hacer que la dinámica de la prestación del servicio legal sea más simple, sea mucho más barata, sea mucho más eficiente en términos de manejo de tiempo, y que la dinámica de interacción con el abogado, aunque esto pueda ser objeto de crítica de mis colegas, sea mínima. Los abogados no somos indispensables, somos muy importantes, pero de cara a la prestación de servicios legales, por lo menos a mi parecer, y así se ha documentado a nivel doctrinal, la mayor parte del trabajo legal se puede automatizar. La mayor parte del trabajo legal no de alto valor agregado. O sea, la mayor parte de las personas no están adquiriendo negocios, no están haciendo fusiones, no tienen transacciones extremadamente complejas. El grueso de la necesidad de los abogados tiene que ser contrato de alquiler, de los clientes, que requieren servicios legales, tiene que ser contrato de alquiler, contrato de compra-venta de un inmueble, de un vehículo, constitución de una sociedad. Cuestiones de esa naturaleza que pueden ser automatizados, y Lextu es una prueba de eso. Okay. O sea, esa es la primera fase que justificó el nacimiento de Lextu. Ya más recientemente, y tú por lo menos, Jorge, estás al tanto de esa parte, hicimos nuevo desarrollo que ya con una versión más corporativa, creamos un API que permite la interacción entre sistemas para que empresas que tienen una base de datos y que manejan volumen importante de documentos puedan conectarse con nosotros, y esos documentos se elaboran de forma totalmente automática con la interacción de dos sistemas, sin intervención humana prácticamente. Es una versión ya más compleja, más sofisticada. Más cara, gracias. No necesariamente, más cara para mí sí, te lo aseguro. Sí. Pero no, porque se maneja por volumen. Entonces, esto es un negocio, y Jorge puede dar mucho más fe que yo en ese sentido, que mientras más volumen tienes, el precio unitario de cada servicio se reduce. O sea, no es lo mismo tú vender 100 documentos que vender 4,000. El precio al que tú le vendes 4,000 documentos, por eso un ejemplo cualquiera, va a tener un costo unitario por documento considerablemente menor que al que tú le vendes 100. Sí. Mira, y tú sabes que cuando aparecen las tecnologías, siempre está la parte detractora que dice las tecnologías van a sustituir o le van a quitar trabajo a alguien. Siempre es la disputa natural. Cuando salieron las lavadoras, entonces las señoras que lavaban, que se dedicaban a lavar, que eran lavanderas, pues se vieron amenazadas por las lavadoras. Sí. Y cada invento tecnológico nuevo que surge siempre amenaza a alguien. Cuando salieron las estufas, los carboneros que existían hace muchos años se vieron sin trabajo, etcétera. Evidentemente en tu caso también van a surgir detractores que van a decir, oye, pero eso lo hace el licenciado del barrio. Hay un concepto que
se habla mucho, que está en boca de todo, se llama el término de transformación digital. Todo el mundo habla de transformación digital. Los procesos legales también en algún momento se tienen que transformar. ¿Qué tanto, digamos, porque sabemos que hay muchos colegas de ustedes que escuchan el programa, abogados, qué tanto esto puede preocupar a los abogados que pueden decir, es que ahora hay una plataforma que va a automatizar los contratos, que nos va a quitar el trabajo? ¿Realmente es así o realmente eso le agrega un nivel de automatización y valor a las necesidades que tienen las empresas? Sí, mira, en el siglo XV, 1400 y tanto, es que se tiene constancia de la primera utilización de la imprenta, ¿okay? De los medios escritos para transmitir conocimiento. Y la decisión de muchos países, cuando surge la imprenta en 1400, lo que sea, fue bloquear las impresiones. No se puede imprimir nada. ¿Por qué? Porque eso implicaba una masificación del conocimiento, y si tú masificas el conocimiento, tú tienes mayor capacidad de cuestionar a las élites. ¿Ok? Y esto en una medida mucho menor es lo mismo. De que pueda afectar a algunos segmentos de mis colegas, claro que sí. Pero yo no lo quiero ver de esa manera. Yo quiero verlo como una oportunidad también que tenemos de utilizar la tecnología para prestar nuestro propio servicio. Porque posiblemente el abogado de cualquier barrio de cualquier ciudad que te cobra, por decir cualquier cosa, 5,000 pesos por un documento, por un contrato cualquiera, el ex tú lo puedes conseguir por 1,500. Entonces, si tú no quieres perder o quieres perder menos, tú puedes o desarrollar tecnología o aliarte a empresas como la nuestra, y tú revendes el servicio, por ejemplo. Pero el reto que a mí me preocupa más no es ese. El reto que a mí me preocupa más es que entendamos nuestros abogados que no tenemos que cambiar. Y la tecnología implica necesariamente un cambio, no solamente el punto de vista de los que ya somos abogados, sino también de la forma en que el derecho tiene que enseñarse. O sea, esto da oportunidad, da pie a que la carrera se repiense, y que las necesidades que teníamos hace 20 años no son las mismas de hoy. O sea, nosotros necesitamos más personas que tengan una mayor formación en temas vinculados a la tecnología. O sea, el abogado del siglo XXI no debería ser solamente abogado porque conoce derecho. Debería tener también acceso a herramientas más suaves, blandas, como se le conoce, otro tipo de conocimiento de tecnología, conocimiento de negocio, conocimiento de mercadeo, porque eso es lo que espera la sociedad de uno, eso es lo que espera el cliente. Y de nuevo, la normativa legal no debe realizarse pensando en acomodarnos a nosotros los abogados, sino en acomodar al usuario los servicios legales. Y yo pienso, por lo menos en mi parecer, que la tecnología hace que el cliente finalmente se encuentre en el centro de la prestación de los servicios legales. Ahí quisiera intervenir, Emmanuel. Eso que comentas, Jorge, siempre hay personas que se van a negar al cambio. Sí. Y yo no lo enfocaría desde el punto de vista que esto va a sustituir al abogado. El abogado para mí es insustituible. Y ahí difiero contigo, Emmanuel. Para mí el abogado sí es imprescindible en un montón de cosas. Pero te respeto tu opinión. No, ahora bien, establecer procesos para la mejora de los servicios, para manejar volúmenes, para ser más productivo, es algo que muchas empresas grandes lo vienen aplicando, sobre todo en nuestro país, durante los últimos años. Ejemplo, vas a una empresa telefónica a contratar un servicio cualquiera y firmas un contrato, pero ese contrato no se sienta un abogado ahí a hacerlo en físico, ya es un proceso que viene depurado y viene automatizado. La emisión de un boleto es un contrato de adhesión, un boleto de un tren, un pasaje aéreo, ya eso fue depurado y automatizado, primero por un proceso legal, después por un proceso informático. Entonces, desde hace tiempo todo eso se viene desarrollando. Los abogados en medio del COVID, cayeron en la cuenta, independientemente de todos los procesos humanos y emocionales y de salud por los cuales pasamos, que la tecnología es imprescindible para ejercer nuestra profesión. Sí. Ya la dinámica de un abogado sin conexión va a quedar desfasada, porque incluso para tú hacer trámites
administrativos en el sistema judicial, necesitas estar dentro de la virtualidad, aunque sea de una manera mínima. Ya la mayoría de los abogados tienen WhatsApp, hasta las personas de una generación avanzada. Y hacen consultas, o sea, por WhatsApp y todo. La forma de trabajar ha cambiado con el tema de la tecnología. Y eso implica también que es algo a veces en los que los abogados, sobre todo los que tienen estudios, digamos, más modestos, se resisten a invertir en tecnología. ¿Eso cómo tú lo aplicarías y qué incluso recomendación, Emmanuel, tú puedes darle a colegas que no solamente se resisten al cambio, sino también al tema de la inversión? Y es comprensible, Claudia, porque la tecnología sí tiene algo que es demasiado cara. O sea, sí, la cantidad de personas que pueden dedicarle recursos a esto es, en nuestra profesión, muy pequeña. Y esto es un mercado, como la mayor parte de los mercados legales en el resto del mundo, en que la mayoría son sole practitioners, abogados individuales que tienen su propia práctica, no somos abogados de firma. Entonces es extremadamente caro. Estas son personas que entiendo yo que para sobrevivir de cara al futuro, al menos que si no se asocian a prestadores de servicios de tecnología, podrían tener inconvenientes para sobrevivir. Pero yo creo que esa es la minoría, y de nuevo yo pienso más en los que vienen. La generación de abogados que viene, al igual que de cualquier otra carrera, está mucho más familiarizada con la tecnología, y eso también es un reto para nosotros, los que estamos un poquito más para adelante, porque se espera esos futuros abogados y futuros clientes también esperan que sus abogados tengan acceso y le den herramientas tecnológicas. O sea que esto es un tema de sobrevivencia fundamental. A propósito de ese comentario que haces, y en tu comentario anterior te refieres a los nuevos estudiantes de Derecho, los estudiantes de Derecho actuales, y a cómo impacta el pensum en su formación. Nosotros incluso cuando teníamos magazine en radio, relajábamos precisamente porque a veces no se correspondía ya lo que un pensum de cualquiera de las universidades tiene a la realidad que se está viviendo, claro. Y no necesariamente por el tema de la desactualización de muchas leyes importantes en nuestro país. Es más, yo entiendo que incluso el tema de la virtualidad rompió un poco y tal vez agarró a mucha gente de sorpresa por el mismo asunto de que teníamos años enfrascados en discusiones que no evolucionan, de la reforma del Código Civil, de la reforma del Código Penal, de la reforma del Código Procesal Civil. Llevamos años en eso, no se logra. De repente el Poder Judicial innova con un proyecto que tenía de cara a 5 años, lo aplicó en medio de una pandemia, y eso agarró a mucha gente incluso fuera de base, porque la prioridad cambió. ¿Y qué pasa? Tenemos varias escuelas de derechos abiertas que no necesariamente están dando lo que necesita el abogado, a lo que te referías hace un momento, que es una formación más integral. El abogado maneja clientes que tienen problemas hasta cierto punto. Al final el abogado soluciona problemas ajenos, y como decimos en este programa, problemas reales. Pero el abogado se enfrenta a un cliente en muchos momentos desesperado, afectado emocionalmente por una situación legal que tenga, una persona con necesidad económica, una persona que en algún momento necesita del apoyo de otro profesional que no necesariamente tiene que ser el abogado, pero incluso hasta para llevar su proceso judicial. Al abogado hay que enseñarlo a cobrar, hay que enseñarlo a trabajar en equipo, hay que enseñarlo a manejar una serie de variables que son importantes trabajarlas desde la universidad. ¿Por qué yo te lo digo? Porque no es lo mismo un abogado que trabaja en un tribunal como juez o como personal administrativo o como secretario de un tribunal, a un abogado que se desempeña como ministerio público, o un abogado que se desempeña como abogado en una firma. O sea, al final todos parten de que son abogados, pero su ejercicio se maneja en otro escenario, y esos escenarios tienen un abordaje completamente diferente. El abogado tiene que relacionarse con los demás, aprenderle a hablar a un cliente, aprenderle a hablar a un usuario, aprender. Entonces, esas cosas, esas habilidades blandas a las que te refieres, no te le enseña a la universidad, te la menciona por encimita. Ejemplo,
hay una materia de psicología. ¿Y qué hacen con el estudiante en medio de esa materia de psicología? Lo ponen a ver una película, que haga un informe, te dan una charla del acoso sexual. Patch Adams, la película. Sí. Sí. Y te hablan de sociología, pero te empiezan a hablar de los taínos. Oye, háblame de cómo tú manejas a una persona que llega a tu oficina llorando, desesperado, porque le van a quitar a sus hijos. O sea, aplícame eso a lo que un abogado va a ver en un escenario real. O por lo menos dame las herramientas para ver cómo yo voy a manejar a un abogado que se puso loco en el tribunal y se encueró. Señores, sí. Todas estas cosas pasan. Y ha pasado eso. No se me asusten. Sí. Entonces, uno, si hay algo que le encanta a los oyentes de nuestro programa, no, a los oyentes, no, a los seguidores de nuestro programa. Sí, ya cambié el Tú viste, chip. me fui en radio ahí. Sí. Es que hablemos con ejemplos puntuales. Y precisamente por eso me encantó lo que comentaste y quise retomarlo, de que es muy importante actualizar esos pensum y sobre todo con el tema de la tecnología, porque al final, con el paso de los años, tú te referías a 15 años, Jorge, de que la mayoría de las empresas serían de tecnología o vinculadas con la tecnología. Pero es que hasta para solicitar cualquier tipo de servicios, tú tienes que utilizar la herramienta tecnológica. Claro, definitivamente. Mira, Emanuel, volviendo un poco a la parte de usabilidad de la plataforma, ahora hay, afortunadamente, creo que es positivo, de las cosas que también dejó la pandemia, es el tema del emprendimiento, porque mucha gente se quedó sin empleo, la gente se quedó sin trabajo, mucha gente comenzó a emprender, ya venía digamos, de alguna manera creciendo el tema del emprendimiento y sí. Más en la región, en toda América Latina, por muchas razones. Entonces, están estos emprendimientos que se formalizan, ya son empresas pequeñas. Para ese tipo de empresas, ¿puede utilizar el servicio del Lex2 o solo está dirigido a empresas grandes? ¿A qué tipo de empresas va dirigido el servicio? Sí, mira, es un punto sumamente importante porque, reitero, el objetivo fundamental de nosotros cuando este proyecto surgió es transmitir, prestar servicios legales a precios sumamente competitivos que pueden ser utilizados tanto por particulares como por pequeñas empresas. Yo mencionaba hace un momento que la concepción original de este proyecto era esos clientes individuales, clientes, o que podían ser también clientes corporativos, y que luego dimos un paso que es solamente aplicable a grandes empresas que tienen un flujo relevante. Pero el concepto inicial nuestro es que empresas pequeñas o particulares, por ejemplo, una persona que tenga 2 apartamentos para alquilar, un pequeño dealer de vehículos, personas de ese tipo, que pueden utilizar perfectamente la plataforma. Ya si tienen un volumen mucho más trascendental, bueno, pues también podemos dar ese servicio, pero de nuevo, queremos pensar, y así hemos trabajado, que tenemos servicios que cubren toda la gama. Ok, lo voy a poner más llano. Yo soy esa persona que tiene esos 2 apartamentos y los quiero alquilar. Necesito un contrato, ¿verdad? Uh-huh. Yo entro al Lex2, me doy de alta, me vuelvo cliente, y ahí ¿qué yo encuentro en Lex2? Perfecto. El proceso es bastante simple. Y comenzando con el final, un contrato cualquiera, si tienes la información a mano, lo termina entre 5 y 7 minutos. Con información a mano, evidentemente. ¿Qué es la información? Bueno, tú necesitas la información de la propiedad, o del vehículo, o del mueble, lo que sea. Tienes que tener en cuenta cuál es el valor que vas a utilizar. Si es un alquiler en dólares, si es en pesos. Tienes esa información a mano, entre 5 y 7 minutos tú lo completas. Volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué tú encuentras en la página? lex2.com.do. Tú vas a encontrar una serie de opciones. Con un buscador primero que tú colocas la palabra clave. Tú dices, por ejemplo, alquiler. Tú lo insertas, le das a Enter y sale todo lo que tiene que ver con alquiler. Si quieres depurarlo más, tú dices, bueno, ¿cuáles son los contratos que están disponibles? Sale contrato de alquiler, por ejemplo, para seguir con esa modalidad. Le das ahí y te va a hacer una serie de preguntas para depurar el documento con el que tú quieres trabajar. Esto suena esto está muy simple de cara al usuario, pero de cara al desarrollo fue extremadamente complicado, porque imagínate tú, Claudia, que eres abogada. Un contrato de alquiler, todas las vertientes que tiene. Un contrato de alquiler puede ser en pesos, puede ser en dólares.
Puede ser de un apartamento, puede ser una casa. Puede que tenga un fiador o puede que no. Puede que tenga un depósito o puede que no. Entonces, cuando tú le das a esa opción, te hacemos una serie de preguntas, con un sí o con un no. Entonces, en la medida en que tú vas llenando, el sistema va depurando y te lleva a la opción que tú quieres. Entonces, ahí selecciona el documento y empieza a insertar simplemente la información relevante. ¿Cuál es la información relevante? Nombre a las partes involucradas, dirección, montos envueltos, si hay o no un garante, cuestiones de ese tipo. Le da, vas avanzando con el documento, te sale un borrador, lo aceptas el borrador y ya cuando lo aceptas te lleva a una plataforma, a una pasarela de pago. Se paga con una tarjeta de crédito. Okay. Ahí tú eliges si quieres una factura de consumidor final, una factura de crédito fiscal, y la idea es el proceso de consumo que no sea muy diferente a una experiencia que tú tienes cuando compras por eBay, cuando compras por Amazon. Una pregunta, Emanuel. Lex2 te permite ser una herramienta para generar ese documento legal que tú necesitas. ¿Lex2 depura la documentación que sirve de base para ese documento? Sí, toda la documentación con la que trabajan los clientes la hacemos nosotros. Por ejemplo, yendo a tu mismo ejemplo, el tema del alquiler. Tú depuras un certificado de título para ver si el titular que está haciendo eso tiene la administración, tiene calidad o capacidad para hacer o contratar ese servicio. ¿Cómo eso ustedes lo desarrollan? Okay. La responsabilidad de nosotros tiene que ver con el contenido mismo del documento. La calidad de la información o su falta de calidad depende ya del usuario. Okay. Si tú, por ejemplo, colocaste una información errónea relacionada con una cédula de identidad, por ejemplo, yo no asumo esa responsabilidad porque es muy fácil de colocar esa información. Ya si te equivocaste es una responsabilidad del usuario. La responsabilidad nuestra tiene que ver con la garantía del documento que está montado en la plataforma y con su seguridad, que está montado en una nube de Azure, que es una de las más seguras del mundo. Emanuel, cuando comenzamos a conversar, dijiste que Lex2 nació en la pandemia. Cuéntanos un poquito antes de ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Ahí tú, en medio de la cuarentena, lavando la compra con alcohol, ya después que tú tenías 3 semanas en tu casa, cansado de hacer pan de guineo. ¿Cómo nace? En chancleta y pantalones cortos. Uno pensando cómo uno iba a pagar esa oficina, esa nómina. ¿Qué tanto tiempo tú tienes? En ese contexto. ¿Cómo nace ese superproducto? Mira, perdóname antes de que Manuel diga, yo tengo un amigo que es un vicepresidente en un banco y lo llamo y me dice, mira, te devuelvo que estoy lavando los trastes en plena pandemia. Yo pensaba que él estaba en junta directiva. El escenario mío no era muy, muy diferente. Mira, yo tengo algo de hace muchos años, que yo leo mucho, o sea, me gusta mucho leer, yo tengo un hábito de lectura muy fuerte. En el medio de la pandemia, honestamente, la cantidad de trabajo se redujo significativamente de forma muy importante. Y de golpe. Y yo me refugié en gran medida en la lectura. Y yo empecé a sacar libros viejos, compré otros libros. Y fueron uniéndose ideas, pero ¿qué yo puedo sacar positivo de esta situación tan calamitosa? O sea, ¿qué yo puedo sacar de aquí? Y me recuerdo como el momento, leí mucho, continué leyendo más libros relacionados con el negocio de servicios legales, con tecnología, que siempre me ha gustado. Y recuerdo como ahora el momento en que me llegó esa idea, pero si podemos prestar servicios sin que haya un toque presencial, un toque, no quiero decir personal, porque este proyecto tiene mucho cariño y quiero pensar que es un toque personal, sino más bien de que se pueda hacer remotamente todo este trabajo de prestar un servicio legal. Y si tal cosa. Entonces empezaron a surgir todas las preguntas de cómo podían implementarlo. Y eso tomó un tiempito. Y el desarrollo fue, qué sé yo, 1 año y medio aproximadamente ya de desarrollo. Sí, algo importante es que el enfoque nuestro era que la prestación del servicio sea lo más simple posible de cara al usuario. Pero desarrollar ese tipo de plataforma es extremadamente complicado. O sea, tú no puedes desarrollar una plataforma que presta servicios legales con abogados que no tienen mucha experiencia. Por el mismo tema de todas las vertientes que pueden surgir con relación a cada documento. Y se pudo desarrollar precisamente porque teníamos muy poco trabajo. En una circunstancia relativamente normal como la de hoy, por ejemplo, que ya las cosas se han ido regularizando un poco más,
es imposible desarrollar. O sea, por ejemplo, para mí es imposible desarrollar en 1 año y medio lo que desarrollamos en medio de la pandemia, porque no hay tiempo. No, es un ni trabajo. siquiera el nivel de concentración para una sola cosa es el mismo. Emanuel, ¿dónde los usuarios y nuestros seguidores pueden encontrar Lex2? La página web es lex2.com.do y en redes sociales utilizamos Instagram a través de lex2.do. Muchísimas felicidades por esa innovación. Las puertas de Magazine siguen abiertas para eso y de verdad, tanto a Jorge como a mí, nos da mucho orgullo verte en esta nueva innovación. Sí, en este nuevo emprendimiento. En este nuevo emprendimiento. Creo que esa es la mejor conclusión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Jorge Mancebo. Bueno, señores. El tema igualito a ti. Sí, Tú sí, estás yo te realizado. dije. Claro, ese tema es mío, ese tema era mío. No, ojalá que sigan surgiendo nuevos emprendimientos de carácter tecnológico, que sigamos innovando. República Dominicana necesita más iniciativas como esta. Y creo que eso fortalece mi teoría de que el derecho es la profesión más completa. Debes admitirlo. Debes admitirlo. Sí. No me mandes estudiar y que debes derecho, admitirlo. Ya te vamos a mandar a la UTE a que te den tu título. Señores, hasta aquí el episodio de hoy. Ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo podcast. Jorge Mancebo. Señores, nos vemos en el próximo. Bye bye.